Vale, estamos resolviendo una duda del artículo 95. Nos dice, no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de los trámites siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Esto viene también a colación con otros artículos que nos habla sobre el término, es decir, al final el tema de los plazos hay que entender cuándo el plazo realmente habla de una terminación finalizadora, ¿vale? Cuando hablas de una terminación de que no nos podemos extender más de ese plazo. Esos son los plazos que ponen, que pueden provocar la caducidad. Pero, por ejemplo, un plazo interno no produce ninguna caducidad. No dice hay 10 días para la petición de un informe. Si no se solicita o se solicita y no nos mandan el informe, podemos continuar, ¿verdad? Lo habíamos visto en esos informes que no fueran preceptivos para el procedimiento. Pues aquí nos dice, no podrá acordarse caducidad por simple inactividad del interesado. Que nosotros hagamos una solicitud al interesado y éste no haga nada, no implica que nosotros ya digamos, vale, pues ahora vamos a aprovecharnos de este asunto para archivar el caso. Si nosotros le estamos pidiendo que manifieste algo, pero nosotros tenemos suficiente información como para poder continuar, no es una cosa indispensable para la resolución, pues nosotros continuamos con lo que tenemos, ¿vale? Eso, por ejemplo, puede ser en si nos pide una subvención. Pues si nos pide una subvención, hacemos eso. Nosotros empezamos con lo que tenemos, solicitamos, por ejemplo, artículo 68, lo de la mejora voluntaria de la solicitud, le pedimos que aporte algún justificante extra para la subvención. Como no lo aporta y no es indispensable para la resolución, no implica que el que no haya contestado nuestro requerimiento produzca la caducidad. ¿Vale? Este sí, ¿no? Este sí, este ya, vale. Entonces, nos dice el 3: la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Aquí es fácil verlo en los procedimientos sancionadores. No es lo mismo el término de caducidad del procedimiento que la prescripción de las acciones. Si tenemos nosotros, o por ejemplo, responsabilidad patrimonial, que habíamos visto que era un año, ¿verdad? Para solicitar esa reclamación. Pues aquí, cuando habla de prescripción, hay que entender la prescripción del derecho, ¿vale? La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración. Esto es una cosa un poco para que entendamos que esto está un poco separado. No es lo mismo la caducidad que la prescripción, ¿vale? La prescripción de un derecho sí es verdad que impide continuar, con lo cual caducará, habrá que hacer archivo de las actuaciones y todo eso, ¿vale? La prescripción. Pero la caducidad por sí sola no produce la prescripción. Ahora nos dicen, los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos un año para reclamar dentro de la responsabilidad patrimonial, nosotros tenemos un año para iniciar ese trámite de reclamación. Vale, si nosotros lo hacemos el último día, nosotros estamos en plazo para iniciar esa reclamación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que mm, iniciemos el trámite, el procedimiento o sea, el plazo de prescripción se suspende. Quiere decir que nos podemos extender de ese año, sí, porque se ha iniciado un procedimiento antes de que prescriba el derecho. Entonces, al iniciarse el procedimiento, ese plazo se suspende, ¿vale? Entonces empezamos y nos damos cuenta de que nuestro procedimiento de responsabilidad patrimonial no llega a ningún lado. Se pasa el plazo y caduca ese procedimiento. En el momento en que caduca, levanta ese velo, por así decirlo, levanta esa suspensión de la prescripción. Y entonces la acción, es decir, el derecho queda automáticamente prescrito. ¿Por qué? Porque ya, como habíamos empezado el último día, esa suspensión que se había hecho el último día se levanta. Con lo cual caducó al haber pasado el año. ¿Vale? ¿Entendemos eso o no? ¿Vale? En el sancionador es muy sencillo porque una cosa es la prescripción de la infracción, ¿vale? Nosotros cometemos una infracción, esa infracción tiene prescripción, es decir, al año, por ejemplo, puede establecerse que las infracciones leves en el ordenamiento, no sé, por tráfico, lo que sea, que al año prescriban,
Con lo cual, si nadie ha iniciado un procedimiento sancionador contra mí, yo me lavo las manos, ¿vale? Pero si alguien inicia un procedimiento sancionador un mes antes de que prescriba, eso se suspende. Al suspenderse eso, se puede extender lo que dure el procedimiento, pero en el momento en que caduque, se levanta esa suspensión y entonces solo puedes volver a iniciar un procedimiento si estás dentro del plazo de prescripción. ¿Vale? Vale, pues, segundo, se puede poner aquí. Vale, quedó más o menos, ¿no? Vale, nada, cualquier cosa si no me lo dice y lo volvemos a ver otra vez. Vale, pues la parte que nos había quedado es la de la revisión de los actos, ¿vale? De la parte del procedimiento administrativo común. Es la última parte que nos faltaba, ¿vale? Con lo cual ya a partir de aquí tenemos que empezar a enfrentar exámenes, supuestos, test, todo lo que veamos de procedimiento administrativo común. Deberíamos saber resolverlo, ¿vale? Es cierto que hay algunas cosas que no están muy tasadas dentro de nuestro temario y hay algunas cosas que puede ser que estén que a lo mejor no hayamos tocado en profundidad o cualquier cosa. Pero la cuestión es que ya cualquier cosa del procedimiento administrativo la deberíamos tocar, ¿vale? Así que sin miedo. Vale. Veo que Sofía tiene el micro abierto, pero no sé si quiere decir algo. Yo lo muteo por si acaso. Vale. Entonces, la revisión de los actos, cuando nos habla de revisión de los actos, lo que queremos hablar es de cuándo la administración puede rectificar o dar marcha atrás en las disposiciones y en los actos que ha hecho, ¿vale? Tenemos como revisión de los actos artículos del 106, 107 y el 109, porque veremos que el 108 es parte de esa declaración de lesividad, ¿vale? Pero hay tres formas en que la administración puede dar marcha atrás a las cosas que ha hecho. A través de la revisión de oficio, de la declaración de lesividad, de la revocación o rectificación de errores. Yo no sé si visteis el adelanto. ¿Alguien vio lo del tema del adelanto que puse en la web? Bueno, yo sigo por aquí. Si cualquier cosa me escribís por el chat o algo o lo que sea, y ya lo voy viendo yo. Vale, pues tenemos como regla general, mm, los consejeros, esto más que nada, quiero decirlo como regla general porque habíamos visto que es dentro de cada reglamento, dentro de cada decreto de estructura de la consejería, donde se definen normalmente las competencias. Ahí hay veces en que las competencias se delegan más abajo del consejero, pero normalmente, de manera generalizada, está dentro del consejero. Yo me vi las órdenes y esto es un extracto que saqué de las órdenes y nos pone que los consejeros son los competentes en la incoación, resolución de los procedimientos de revisión de oficio, de actos y disposiciones del departamento, incursos en causas de nulidad, así como en los procedimientos de declaración de lesividad de los actos anulables. ¿Vale? Aquí qué vemos, qué cosas interesantes podemos ver aquí. Pues nos habla de los consejeros y nos habla de dos de los procedimientos que acabamos de ver, el 107 y el 106 y el 107, perdón. ¿Vale? Entonces nos dice revisión de oficio y nos dice de los actos y de las disposiciones. ¿Qué era cuando hablábamos de disposiciones que queríamos decir? ¿Alguien se acuerda que hablábamos de disposiciones que podía ser? Porque los actos eran cosas de naturaleza singular, de naturaleza individualizada, y luego teníamos las disposiciones, ¿vale? Las disposiciones de carácter general, ¿vale? Si recordamos esa parte del tema. Luego después tenemos la parte de la declaración de lesividad y en este caso de la declaración de lesividad no nos habla de cuestiones relativas a la nulidad, nos dice de actos anulables. Con lo cual ya en nuestra cabeza nos podemos hacer una idea de que dependiendo de si el vicio que afecta al acto afecta al artículo 47.1 o punto 2 porque nos habla de las disposiciones generales, o si el vicio afecta a las disposiciones del artículo 48, que nos habla de la anulabilidad,
pues entonces estaremos ante un procedimiento u otro. Dentro del procedimiento 106, a ver, perdón, que Nuria está comentando que está esperando a que le den acceso. Nuria, a ver si puedo compartirle el enlace. Mm, No sé si alguien tiene el enlace a mano y le puedo compartir en el chat a Nuria. Bueno, yo creo que espero que con las instrucciones ahí, pues ahí ya. Vale, estamos hablando del tema de la revisión de oficio, ¿vale? Entonces, esta revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos, las administraciones públicas podrán en cualquier momento, a iniciativa propia o a solicitud del interesado, tenemos dos opciones. A ver, Nuria. Ah, vale, perfecto, Nuria, y ya está. En cualquier momento por iniciativa propia o a solicitud del interesado. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento se va a iniciar de oficio o a solicitud del interesado. ¿Qué creemos? Si nos dice iniciativa propia o a solicitud del interesado. Vale, aquí es un tema interpretativo. Normalmente hay que entender que no. La revisión de oficio se hace por la administración, porque le dieron un pequeño matiz con algunas cuestiones. El inicio a solicitud del interesado es una forma de actuación que es la que está definida, si no me equivoco, debe estar en el artículo 66. Y ese procedimiento de inicio, ¿vale? Es solamente lo que está tasado ahí. En todo lo demás, donde nos ponga a solicitud del interesado, es que el interesado puede solicitar a la administración que sea ella la que lo inicie, ¿vale? Pero no significa que los interesados inicien el procedimiento de oficio. ¿Esto por qué es? Porque un procedimiento que se inicia a solicitud del interesado es un procedimiento que la administración no puede echar abajo, es decir, no puede desestimar, tiene que llevar hasta el final. Ha iniciado a solicitud del interesado, pero no porque él lo haya pedido, sino porque él lo ha iniciado y nosotros nos hace responsable de continuar con la tramitación. Y otra cosa es que por la ley aparecen algunas cuestiones donde habla de a solicitud del interesado, pero es que esa solicitud llega a la administración instándola a iniciar un procedimiento de revisión de oficio. ¿Vale? Y nos dice, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, declararán de oficio, aquí es donde nos da esa interpretación, declararán de oficio, ¿ver? No, no habla de que se puede declarar a solicitud del interesado. Lo puede pedir el interesado, pero lo declarará la administración de oficio. ¿Va? La nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del 47.1. Dos cuestiones. Teníamos dentro de nuestra ley del Consultivo de Canarias, que el Consejo Consultivo de Canarias acababa suplantando al Consejo de Estado en todas las disposiciones que se refirieran al Consejo de Estado, pero que fueran en el ámbito de Canarias. En este caso también, ¿vale? Es necesario dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. ¿Cuál es el tema importantísimo que nos tenemos que grabar a fuego? Dictamen favorable. No, no siempre dice que el dictamen tenga que ser favorable, dice que tiene que ser un dictamen, ¿vale? Deberán solicitar dictamen del Consejo de Estado, pero dictamen favorable del Consejo de Estado no lo pone en todos lados, ¿vale? Con lo cual este es el disclaimer que tenemos que tener presente. La revisión de oficio, el dictamen tiene que ser favorable para poder emitir resolución. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Habíamos visto que los dictámenes podían ser preceptivos, o potestativos y vinculantes o no vinculantes. ¿Cómo sería este? Tiene que ser de las dos características, tenemos que coger una. ¿Alguien sabe? Nos acordamos.
Alguien que se arriesgue, que pierda la... Los dictámenes pueden ser preceptivos o potestativos. Son dos vocablos que aprendimos, que los pusimos ahí en una especie de diccionario dentro del campus, y significa potestativo, voluntario, preceptivo, obligatorio. Aparte de eso, también los dictámenes pueden ser vinculantes o no vinculantes. ¿Vale? Dentro de la ley también vimos en un artículo donde nos decía que los dictámenes de forma ordinaria serán dos puntos. ¿Vale? Ahora mismo estoy preguntando cómo sería este dictamen en base a lo que estamos leyendo. Si sería preceptivo porque nos dice previo dictamen del Consejo de Estado. Es obligatorio pedir el dictamen del Consejo de Estado. Y ahora, ¿es vinculante o no vinculante? Esto es vinculante, ¿por qué? Porque nos dice dictamen favorable, ¿vale? Si no nos dice dictamen favorable, no es vinculante. Nos está diciendo que hay que pedir un informe, pero en el caso de que nos emita desfavorable, nosotros podremos continuar. ¿Qué pasa si nosotros nos emiten un informe desfavorable y decidimos continuar con el procedimiento? No en este caso, en otro cualquiera. ¿A alguien le suena? Está en el artículo 35 lo que hay que hacer, ¿no? A ver por el chat si hay alguien por aquí. No, veo escribiendo, pero no sé. Vale. El 35 nos habla de la motivación. Deben ser motivados todos los actos que se separen del criterio seguido, incluidos los que se separen de los informes o los dictámenes de órganos consultivos. En este caso, si nosotros nos hacen un informe desfavorable diciendo que no procede la actuación que vamos a hacer de responsabilidad patrimonial o lo que sea, y nosotros decidimos continuar, es una de las cuestiones que tiene que estar motivado. Eso es importante tenerlo fresco, ¿vale? Fresco es plazo, todo lo que vimos de recursos, pero de la parte principal, la motivación de los actos, lo que pone fin a la vía administrativa, todas esas cuestiones que cuando yo os hable de alguna cuestión, porque el problema es que la parte mm, que se examina de manera práctica nos va a aparecer algo así y nos tiene que venir a la cabeza las cuestiones, ¿vale? Nos aparecerán, tendremos opciones para seleccionar, pero nos tiene que venir a la cabeza. Ah, esto es el caso de la motivación, ¿vale? Entonces, otra cuestión importante, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Nosotros podemos acudir a la vía contenciosa administrativa con actos que no han sido recurridos en plazo o que no hayan agotado la vía administrativa. No. Es un pequeño esquemita que os puse, ¿verdad? Y además hablábamos de lo que eran los actos consentidos. De hecho, creo que puse en WhatsApp eh, un, un pequeño, una referencia a los artículos que quería que leyerais de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es donde nos habla, que está por el 29 por ahí no te sé decir bien el artículo concreto, pero es donde nos habla sobre la procedencia de admitir el recurso contencioso administrativo y nos habla que no se admitirán los que hayan sido actos consentidos, que significa que no recurrimos en plazo, o que no hayan puesto fin a la vía administrativa. Eso es necesario, ¿vale? Entonces, tenemos un ejemplo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento, ¿vale? De revisión de oficio que tiene que poner fin a la vía administrativa o que no haya sido recurrido en plazo, ¿vale? Esto os lo comento porque es diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces es interesante que todas esas diferencias nos las aprendamos bien, ¿vale? Dentro del 47.1, pues sí nos sabemos más o menos las que son, ¿no? Esa nulidad de los actos. El 47.2 nos habla de las nulidades de las disposiciones administrativas de carácter general. El 106.2 nos dice, asimismo, en cualquier momento, las administraciones de oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas
en los supuestos previstos en el 47.2, que son las disposiciones administrativas de carácter general, ¿vale? Aquí teníamos del 47.1 y luego vemos del 47.2, ¿vale? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene la administración para iniciar la revisión de oficio de los actos nulos? ¿Qué creemos? ¿Qué plazo tendrá esa administración para decir el acto es nulo, no es nulo? En principio, mm, voy a intentar para la próxima poner como unos fuegos artificiales porque el violeta no es suficiente señal, pero cuando dice en cualquier momento es que no tienen plazo. En cualquier momento, la administración puede decidir, anda, este acto que hemos emitido es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? ¿Alguien me dice alguna causa de nulidad del 47.1? ¿Alguien se sabe alguna? La que sea, me da igual, una de ellas, ¿no? Si no me podéis poner por ahí por el chat, ¿no? Para yo, por si acaso alguien está razonando, no quiero quitarle ahí el ejemplo. No, algo del 47, algo del 47, alguna de los actos que se consideren que son nulos. ¿Te acuerdas alguno? Contenido imposible, pues por ejemplo. Vamos a pensar algo de contenido imposible, pues ordena a un funcionario que se desplace a la luna a cubrir un puesto de trabajo, ¿vale? Eso queda ahí, tú te vuelves loco con esa orden, te vas para un lado, te vas para otro, dices, pero ¿cómo voy a llegar yo a la luna para cumplir mi traslado forzoso que me están haciendo? Y pasados 5 años, tú llegas a la administración y dices, mira, por más que lo he intentado, no he podido, se dan cuenta que ese acto es nulo porque es de contenido imposible, pues entonces la administración dice, vale, pues lo que vamos a iniciar es un procedimiento de revisión de oficio. ¿Para qué? Para echar un vistazo a ese acto y si lo consideramos nulo, borrarlo de la asistencia. Eso solamente se puede hacer en cualquier momento, pero para los del 47, nulos de pleno derecho. ¿Qué significaba nulo de pleno derecho en el ordenamiento jurídico? Si un acto se considera nulo de pleno derecho, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿No? Mm, Cuando un acto se considera nulo de pleno derecho, significa que no ha existido nunca, nunca. Si declaramos un acto nulo de pleno derecho, ese acto nunca ha existido, nunca. Entonces, vemos que es una cosa de calado, de mucho peso. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer en cualquier momento por la administración. Y aquí no nos habla de si el acto es favorable para el interesado o favorable para la administración. ¿Por qué? Porque es nulo, reviste de tal gravedad que no se puede mantener en el ordenamiento jurídico. Es contrario al derecho. ¿Vale? Dentro del 47.2 teníamos lo de la nulidad de las disposiciones administrativas de carácter general y vimos el plazo de ambos procedimientos, ¿verdad? En principio, en cualquier momento. ¿De qué forma se puede iniciar? ¿De qué forma iniciamos esta revisión de oficio? ¿No? Vale. Y se iniciará en la forma correcta de la ley, siempre de oficio, ¿vale? De oficio. Aquí os puse de oficio a solicitud del interesado, pero la terminología correcta es a iniciativa propia o a solicitud de interesado, pero siempre de oficio, ¿vale? Mm, Siempre de oficio. Ah, vale, lo puse aquí. El interesado lo puede solicitar, pero se declarará siempre de oficio. Vale. Punto 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes
formuladas por los interesados sin la necesidad de recabar el dictamen del Consejo de Estado, que en este caso de nuestro gobierno de Canarias es el Consejo Consultivo de Canarias, ¿verdad? Cuando las mismas no se basen en las causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto en el que hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. ¿Qué significaba el fondo? Tenemos el fondo y la forma. ¿Qué significaba el fondo que estuvimos viendo en una clase? ¿Alguien suena? ¿No? Es el contenido final, ¿vale? Cuando hablamos en la forma, es usted lo presentó, no lo presentó, se pasó el plazo para presentarlo. Nosotros podemos perder un juicio por las formas. ¿Por qué? Porque había un plazo para representar el recurso de casación, no se presentó y al final, pues perdemos, ¿vale? O perdemos el derecho en este caso. Podemos perder el juicio por no haber presentado documentación correcta en el tiempo y forma. Pues esas cosas son perder por las formas, ¿vale? Pero el fondo es el objeto como tal, el objeto. Por eso muchas veces nos dice que a pesar de que se inadmita, no se puede inadmitir sin hablar del fondo del asunto, porque claro, lo que busca un poco es que un juez o que la administración no te diga se inadmite por extemporeo, porque está fuera de plazo. No, oye, usted inadmítamelo, pero entre dentro del fondo a hablar de si procedía o no procedía el recurso. Vale, en este caso nos dice que si hay cuestiones de fondo, de peso, de calado de la materia que ya se han rechazado, pues entonces se puede rechazar sin el dictamen del Consejo de Estado. Esto lo vimos en la parte de la inadmisión de los recursos, ¿verdad? Sobre el tema del fondo, que es cuando lo vimos por primera vez. Las administraciones públicas, al declarar la nulidad de las disposiciones o actos, podrán establecer en la misma resolución, esto es importante, va todo junto, las indemnizaciones que procede a reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en el artículo 32.2 y 34.1 del régimen jurídico del sector público, que está en la ley 40, sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados por la aplicación de la misma. Importante. ¿Qué hace falta para la responsabilidad patrimonial? Pues hace falta que el daño sea efectivo, sea real, no sea imaginario, no sea expectativas de lucro. Es decir, pues a mí me hubiese ido muy bien si a mí me hubiesen dejado poner el kiosco donde yo quería ponerlo. Eso son expectativas de lucro. Eso no se paga. Que ojo, sí se paga el lucro cesante. ¿Alguien sabe lo que es el lucro cesante? ¿No? No, pues el lucro cesante, mira, se conecta Gara. Estamos preguntando a ver si alguien sabe lo que es el lucro cesante, Gara, así de primera emboscada. El lucro cesante es si, por ejemplo, nosotros tenemos un kiosco, ¿vale? Nosotros tenemos un kiosco y van a rodar una película, que ahora normalmente en Canarias están rodando un montón de películas. Pues nos piden que tenemos que cerrar el kiosco porque van a poner carteles o lo que sea en la puerta. Vale, pues el lucro cesante significa todo el dinero que yo voy a perder por poner el cartel, ¿vale? Eso es lucro cesante, eso se paga, eso se cuantifica. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cuál es la caja que hice ayer, cuál es la caja que hice hace un año el mismo día, ¿vale? Y yo te puedo decir, mira, yo todos los días hago 3.000 euros de caja y 3.000 euros es lo que voy a perder por poner el cartel. Pues eso es lucro cesante, eso se valora. Sin embargo, las expectativas de yo podría haber ganado mucho dinero, eso no se valora. Entonces nos pide la responsabilidad patrimonial, que sea un daño evaluable económicamente, que sea real y efectivo y que esté relacionado con el servicio, que tenga una relación directa con el servicio. Es decir, que sea la administración, ese acto que se está haciendo, que esté directamente relacionado. No puede ser como a mí me quitaron la capacidad eh, para tener un puesto de trabajo, yo, en base a eso, he tenido que ir a otro lado y he tenido un problema y ese es el daño que voy a solicitar. No.
Tiene que ser directo. Tiene que ser, a mí me van a anular un trienio, ¿vale? Me van a anular un trienio porque lo consideran nulo, ¿vale? Y al afectar a mi capacidad económica, pues yo solicito una compensación económica por ello. Pues te pueden indemnizar porque es evaluable, real, efectivo y está directamente relacionado con la disposición o el acto que estamos anulando, ¿vale? Que en este caso no anulando, en la revisión de oficio estamos cancelándolo, estamos declarándolo nulo, ¿vale? Esto lo digo para no entrar en las disposiciones que establece la Ley 40 sobre las indemnizaciones, ¿vale? Cuando el procedimiento se hubiese iniciado de oficio, en el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio, sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Aquí lo vemos. El plazo de 6 meses desde su inicio, ¿vale? Tenemos 6 meses, a los 6 meses caduca la revisión de oficio. Si el procedimiento se hubiese iniciado solicitud del interesado, se podrá entender desestimada por silencio administrativo. El plazo será de 6 meses también. De 6 meses también. Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Dentro de la ley nos dice la revisión de oficio de los actos y las disposiciones administrativas y los recursos de revisión, ¿vale? Esto aparece dentro de la ley. Declaración de lesividad de los actos anulables. Ya nos vamos a pasar, cerramos nuestro capítulo de la revisión de oficio, ¿vale? Y nos pasamos a la declaración de lesividad de los actos anulables. La declaración de lesividad es un poco diferente. La revisión de oficio es una capacidad que tienen las administraciones para revisar sus propios actos, ¿vale? Son las administraciones las que consideran que un acto puede ser nulo y entonces tiene que rectificarse. Habíamos visto también alguna cuestión sobre la solicitud que tienen que hacer las otras administraciones para que revisen los actos. ¿Eso lo habíamos visto? ¿A alguien le suena? Esto viene hilado con el tema de la suspensión. Hablaba de la suspensión cuando tuvieses que solicitar a otra administración para que revise un acto que se entiende nulo a través de la revisión de oficio, ¿vale? Sobre la declaración de lesividad, los actos que son anulables, son los que tenemos en el artículo 48, son anulables. Esos actos tienen vicios, ¿vale? Esos actos tienen vicios, pero no son de suficiente calado como para considerarse malos o contrarios al ordenamiento jurídico. Son cosas que conviven con nosotros. Cuando hay un vicio de anulabilidad es porque a lo mejor a nosotros se nos ha concedido un derecho un poquito por arriba de lo que deberíamos, ¿vale? Y entonces un acto anulable que tiene un vicio que es favorable para nosotros, los interesados. También puede pasar que el acto esté un poquito desviado, porque la desviación de poder se consideraba también acto anulable, ¿verdad? Pues que el acto esté un poquito desviado y dé un poquito más de peso a la administración, ¿vale? Entonces, eso lo entendemos, ¿no? Es importante para ahora arrancar. Bueno, pues Pues entonces, gracias, Noelia. Pues entonces, lo que queremos decir ahora es, las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden de la jurisdicción contenciosa administrativa los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. ¿Vale? Artículo 48. Anulable. ¿Y qué nos dice? Que sean favorables para los interesados. Para los interesados. Quiere decir que si el acto está desviado hacia nosotros, hacia la administración, no se puede recurrir a esto. Si la administración está ganando con esa anulabilidad del acto, ¿vale? Pues no se puede recurrir directamente. Eso es una cosa que el interesado tendrá que patalear si quiere que se anule ese acto. ¿Vale? Pero nosotros, como administración, no vamos a intercedir en cancelar un acto que es anulable, favorable para nosotros. ¿Vale? Sin embargo, si somos administración y hay un acto que consideramos que puede ser anulable, que ya vimos que es un acto que puede convivir con el ordenamiento jurídico, si consideramos que puede ser anulable y le beneficia a los interesados, ahí es cuando la administración tiene que actuar. ¿Vale? ¿Y cómo va a actuar?
¿Va a poder rectificar sus propios actos ella sola como juez y parte en el asunto? No. Aquí va a jugar en la misma liga que nosotros, los particulares. Aquí la administración tendrá que llevar a la jurisdicción contenciosa administrativa para impugnar el acto, ¿vale? Al juzgado. Todo esto va a ser previa declaración de lesividad. Previa declaración de lesividad. Muchos aspectos importantes ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los actos favorables a los interesados, ¿vale? Y previa declaración de lesividad. Entonces, en este 107, que os dije que había un articulito más sobre la declaración de lesividad, perdón, de la anulabilidad, que es esta declaración de lesividad, nos habla, la declaración de lesividad no podrá acordarse una vez transcurridos los 4 años. ¿Qué nos está hablando? ¿De la caducidad? A ver si saben alguien de qué nos está hablando esto. Si habla de la caducidad o de qué. ¿Estás diciendo que caduca a los 4 años? ¿Eh? A ver si no Noelia que preguntó lo de... Que caduca no, vale. ¿Y entonces qué es lo que está pasando a los 4 años? Vale, pero tiene un nombre cuando alguien tiene un derecho y deja de poder ejercitarlo. Es el caso que está pasando aquí. La administración deja de poder ejercitar el derecho. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Cómo se llama eso? Que prescribe. Perfecto. Prescribe. Estamos hablando que a los 4 años prescribe el derecho de la administración para la declaración de lesividad. Esa es la prescripción. Esa es la prescripción. ¿Vale? Mm, mm, desde que se editó el acto y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Esto es normal porque al final es un acto que es favorable hacia mí, interesado, y la administración lo va a querer revocar. Pues como me afecta a mí, me va a tener que dar audiencia para qué, para yo también poder defender ese acto, ¿vale? Porque quiero que se quede. Importante, 4 años, ¿vale? 4 años. ¿Habíamos visto algún otro plazo de 4 años dentro del procedimiento administrativo? A ver si a alguien le suena. Esos 4 años, ¿no? 4 años, 4 años. Pues habíamos visto algún recurso, ¿no? Había alguna cuestión, os adelanto de error de hecho, ¿no? Error de hecho, ¿no suena? Apartado A de un artículo, ¿no? Ah, el extraordinario de revisión, correcto. Vale, el extraordinario de revisión tenía dos plazos para un montón de conceptos que ponía lo de los 3 meses y los 4 años para ese apartado primero. Vale, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en un proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos normativos. ¿Vale? La declaración de lesividad de actos anulables se podrá impugnar si procede el juez, pero no recurso administrativo. ¿Vale? Sobre todo es para el tema de la tramitación en sede judicial. ¿Vale? Bueno, no hay que andarse con mucho eso. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. ¿Vale? Caducidad del mismo. 6 meses. Si el acto proveniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en materia. ¿Cuál es el órgano de forma generalizada que es competente en las materias? A ver que lo vimos del principio. ¿No? Consejero.
El acto proveniera de las entidades que integran la administración local, pues aquí no lo vemos mucho, pero se adoptará por el pleno de la corporación, ¿vale? O por el órgano colegiado superior de la entidad. Normalmente esa regla es para, por ejemplo, pues entidades, empresas, em, todas estas unidades territoriales que existen, ¿vale? ¿Los recursos suspenden los actos? No, ¿verdad? ¿Tenemos claro? No suspenden los actos. Pero recordamos que en difícil reparación o causa de nulidad se podía solicitar suspensión, ¿no? ¿Recordamos eso? 117 puede ser, 116, 117. Esa suspensión de los recursos. Vale. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refiere el artículo 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando éste resulte de difícil reparación, ¿vale? De imposible o difícil reparación. ¿Por qué no nos dice aquí que se funde en una causa de nulidad? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, una revisión de oficio, ¿por qué no nos va a decir aquí que se funde en una causa de nulidad? En principio, porque la revisión de oficio ya se tiene que basar en una causa de nulidad, ¿verdad? Nos quedaba un último precepto, que es la revocación de los actos y la rectificación de errores. Las administraciones públicas podrán revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o extensión no permitida por las leyes ni que sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. ¿Vale? Esto es un poco mm, rarete, ¿verdad? Esto es un poco rarete. Esto hay que entenderlo, que es, por ejemplo, lo que se hizo con las sanciones del COVID. Se usó el 109 para revocar los actos o rectificar los errores. Esto es un poco, yo creo que es imposible de entender de otra manera que no sea así. Se hizo una sanción a todas las personas en base al estado de alarma. Luego se declaró que por interpretaciones judiciales se entendía que no se tenía tal potestad para poder sancionar por esa vía. ¿Qué hace la administración? Revocar ese acto, ¿vale? Pero te dice aquí, se pueden revocar los actos que no hayan transcurrido el plazo de prescripción. Eso está claro, ¿no? Cualquier acto que dicte la administración, mientras no transcurra el plazo de prescripción, lo puede revocar. De sus actos de gravamen o de favorable, entonces se entiende que son desfavorables o de gravamen hacia el interesado, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitidas por las leyes. Por ejemplo, si eh, voy con el coche a 120 kilómetros por hora, paso por un carril, ¿vale? Paso por un carril y me multa porque el exceso de velocidad máximo permitido son 110, ¿vale? 110. Si acto seguido se modifica el reglamento y se sube de forma ordinaria el límite de velocidad a 130, ¿vale? Estaríamos en este caso. Estaríamos en el caso en el que la administración podría quitarme la multa porque no ha prescrito. Es un acto de gravamen y no constituye dispensa o exención permitida por las leyes. ¿Por qué? Porque la ley acaba de cambiar permitiéndoselo. ¿Vale? No sé, esto necesito que me digáis si lo estáis entendiendo y lo estáis procesando. ¿Vale? Por eso decía que esto hay que pillarlo fresco. ¿Entendemos el concepto? ¿Mm? 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 Sí. Ahí es donde entramos en que muchas veces esos preceptos acaban en que no te pueden multar, en que te tienen que revocar el acto. Pero la cuestión que quiero decir es no tanto enfocado a esa retroactividad, ¿vale? De la disposición,
sino, porque es decir, en esta norma que entra puede decir que todas las autopistas van a tener un límite de velocidad de 130 y se producirá de forma retroactiva, ¿vale? Para todos los procedimientos sancionadores que se encuentren abiertos. En ese caso, no tienes causa y tienes que archivar las actuaciones porque no puedes sancionar. Pero, por ejemplo, si eso no lo dice, estamos en ese impasse, ¿vale? En ese impasse. Es más o menos lo que sucedió con lo del COVID, porque realmente las normas estaban y habían leyes diciendo, sacaron decretos de regulación del tema del COVID y salió el Tribunal Supremo diciendo que interpretaban que eso no era así, ¿vale? Que todas las sanciones y todos los recursos iban a ir en ese ámbito, en el de desestimar las pretensiones de la administración. Es decir, si la administración no hubiese revocado todas las multas, probablemente o declaran inconstitucional esos decretos que ordenaban la sanción o, por lo menos de manera transitoria, todas las multas que llegaran al último orden de todos acabarían siendo revocadas porque el órgano fundamental considera que eso era ilegal, ¿vale? Entonces, la administración se ha guardado una última bala. Cuando esté en esa circunstancia, yo puedo, un acto de gravamen, quitártelo, siempre y cuando no sea dispensa de la ley. Si a ti te han multado por ir a 120 y la ley dice que te tienen que multar por ir a 120, pues yo no te la puedo quitar. Ahora bien, si esa norma se considera que no es legal, ¿vale? Yo te la puedo quitar. Si yo no te la quito, aunque la norma la consideren ilegal, tú vas a seguir con la multa, porque vas a tener que reclamar. ¿Entendemos? La administración como le da la opción a revocar los actos antes de que tú tengas que estar yendo a sede judicial a que te quiten la multa. ¿No? Y no vamos viendo más ejemplos, cualquier cosa. Dentro de la revocación de los actos está la otra parte, la rectificación de errores. Las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Error material, de hecho o aritmético son errores evidentes, no es una rectificación del acto, ¿vale? Es decir, a mí me conceden una beca por 900 euros y se dan cuenta de que 900 euros es por arriba de lo que me tocaba y que me tocaban 800 euros. Eso sería un error material de hecho o aritmético. ¿Qué creemos? ¿Sí? ¿No? Una beca de 900, ¿vale? Que me han dado y realmente me correspondía 800. ¿Qué creemos? Mm, Apuesta, es solo 50-50. ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú crees que es error de hecho? ¿Alguien más? ¿Hecho? ¿Aritmético? A ver quién tenemos por aquí. Carpana, Sofía, Naira, Patricia, Nuria. Patricia. Ay, bueno, vamos a tener que decir apellido. Vale. En principio, no. ¿Por qué? Porque eso lo consideraríamos una rectificación, ¿vale? De que tú has hecho mal las cosas. Un error, un error material, de hecho, aritmético, es un error evidentísimo que es un error. ¿Por qué? Porque la administración puede rectificar en cualquier momento, es decir, sin límites de tiempo. Sin embargo, la otra circunstancia tendríamos que ver si a lo mejor es una anulabilidad, ¿vale? Y es una anulabilidad favorable al interesado que podrán reclamarle hasta cierto punto, ¿vale? Pero, por ejemplo, un error aritmético material o de hecho evidentísimo es que en vez de 900 euros, a mí me hayan pagado 9.000. ¿Por qué? Porque se le fue un cero, ¿vale? Eso es un error evidente que es un error material. Un error aritmético es
Decir, a usted le corresponde 100 euros por libro y 100 euros por desplazamiento, le pago 10.000. ¿Vale? Eso es aritmético también, porque es que es evidente que si había que sumar 100 y 100, ¿de dónde sacaste 10.000? ¿Vale? Pero es importante que la jurisprudencia nos dice que tiene que ser evidente el error, porque si no, nos estaríamos saltando los cauces que tiene la administración para rectificar sus actos, ¿vale? Y esto es directamente, saca otra resolución diciendo donde ahí ponía en 900, 9.000 debe poner 900. Tenemos que fijarnos, yo creo que sale mucho en la administración. Por ejemplo, cuando sale un BOE, un nombramiento, y luego sacan al tiempo otro que dice, donde decía Patricia Hernández, debe decir Patricia Díaz. ¿Por qué? Porque es un error evidente, ¿vale? Es un error evidente. Y es un error evidente porque sale el DNI de la persona. Y esa persona no es Patricia Hernández, ¿vale? Nos confundimos de la persona. Eso es un error de hecho o material o aritmético evidente. Las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de particulares o a las leyes. Esto es importante. Cuando nos habla de buena fe, en el derecho nuestro, que proviene del derecho romano, se trata mucho el tema de la buena fe. Nosotros porque no vemos el Código Civil, pero el Código Civil está plagado de la buena fe y de la intencionalidad. Si, bueno, ahora tocaremos contratos. Hay, por ejemplo, unas cláusulas en la interpretación de los contratos que están reguladas en el Código Civil, pero son los contratos civiles, ¿vale? Esos contratos nos habla de que se prima, por ejemplo, en la interpretación de los contratos, se prima la intencionalidad que se quería dar, ¿vale? Entonces, todas esas cosas de buena fe y todo eso es complicado de tasar, ¿vale? Pero tenemos que entender que es el menoscabo a los particulares. Si yo, por ejemplo, cogí ese dinero y lo invertí, o por ejemplo, perdón, vamos a hacer un ejemplo mejor de buena fe. Yo llamé por teléfono a la administración y dije, oye, mira, yo creo que es excesivo lo que me habéis pagado. ¿Me lo podéis confirmar? La administración te dice por teléfono, sí, señor, aquí pone 9.000 euros, esto es lo que a usted le corresponde. O yo me lo gasto. Pero es que yo de buena fe, he actuado, con lo cual no pueden ejercitar este derecho a rectificación cuando se actúe por buena fe y haya transcurrido ese plazo. Vale, pues finalizado, finalizado. Déjame ver un momento la revisión de oficio, que no sé si estaba yo muy concentrado aquí. Vale, tenemos aquí. Vale, sí, 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 sí. Y la desestimación por silencio negativo. Esto es importante, esto es importante, porque os insistí mucho en lo de la declaración de oficio. Em, es importante porque es como raro, es decir, hay que coger este procedimiento y desgranarlo, ¿no? Vemos esa solicitud del interesado que nos pide que iniciemos, ¿vale? Que nos pide que iniciemos. El procedimiento se tramita de oficio y se resuelve y se declara de oficio, ¿vale? Pero esa solicitud del interesado que nos hace a nosotros, ¿vale? No puede acabar en caducidad, porque nos habíamos visto que las solicitudes que hacían los interesados acababan en el sentido del silencio, ¿verdad? Por la administración, pero no caducaban y se archivaban, salvo cuando se desistiera de la acción, ¿verdad? Porque se solicitaba, se había un plazo, no actuaba la administración y se tenía por desistido con el archivo de las actuaciones. Pero este caso tenemos que desgranarlo en dos. La administración puramente tramita de oficio o solicita el interesado. Si solicita al interesado, desestimación por silencio porque la administración sigue actuando, ¿vale? Sigue actuando. Esto sobre todo se da como una garantía de protección. La administración, si me quiere fastidiar a mí,
porque normalmente cuando inicia ella de oficio es para fastidiarme a mí, entonces se le aplica el término de la caducidad a su plazo. Pero cuando yo solo estoy solicitando a la administración, no tiene por qué aplicarse el término de la caducidad, ¿vale? ¿Lo entendemos? ¿No? Voy a dar por hecho que sí, si no haré un esquemita o algo, ¿vale? Pero es importante que nos habla, es que la característica rara de este procedimiento es que nos dice textualmente, voy a buscar por delante para que lo veamos, es que nos dice textualmente que se declararán siempre, siempre, siempre de oficio. Declararán de oficio la nulidad de los actos. Siempre, siempre, siempre la declaran de oficio, tanto para las disposiciones administrativas de carácter general como para los actos. Siempre se declara de oficio, ¿vale? Es la administración la que va a declarar que ese acto es nulo, ¿vale? Sin embargo, el arranque, el arranque lo puede hacer la administración o a solicitud del interesado. ¿Lo entendemos? Cuando nosotros, eh, em, cuando nosotros hacemos una solicitud, por ejemplo, de beca, podríamos decir que realmente la administración es como un cajón vacío y somos nosotros los que estamos impulsando ese procedimiento hasta el final. Y que esa resolución que nos llega, poco menos que es nuestra resolución, ¿vale? Eso hay que entenderlo, por ejemplo, cuando estamos pidiendo nuestra beca. Todo nuestro procedimiento va a ser impulsado por nosotros, lo hemos solicitado y somos partícipes en ese procedimiento. Justo en este de revisión de oficio, nuestra labor es simplemente decirle, mira, administración, creo que tú deberías revisar este acto. Ahora bien, todo lo que se inicia a solicitud del interesado no produce la caducidad, el término del plazo. Eso se llama el término del plazo, que es el sentido que tiene el plazo máximo. Puede ser un sentido informativo, puede ser un sentido del silencio administrativo, puede ser el sentido de la caducidad. El plazo puede marcar diferentes cosas, ¿vale? Cuando nosotros lo iniciamos, va a marcar de forma genérica el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque la administración sigue teniendo la obligación de resolver, ¿vale? Cuando inicia la administración, no hace eso porque lo que busca es protegernos. Si la administración inicia un procedimiento de oficio contra nosotros, nos busca proteger poniéndole coto a su plazo, pero nunca pone coto a nuestro plazo. Vale, ya no indago más en eso. Yo creo que más o menos mm, ha quedado claro, clarinete. Vamos a ver, voy a hacer un corte de la grabación para poder hacer eh, el cambio a la parte de contratos. ¿Vale?